Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. Comprendiendo el libro de Apocalipsis. Primera parte. Conociendo los términos apocalípticos. Apocalíptica y escatología. Apocalíptica es un género literario bíblico, al igual que los libros de la ley, los libros históricos, los libros de sabiduría, los proféticos, los evangelios, las cartas y las epístolas. Existen también los libros y pasajes apocalípticos. Su nombre se origina del nombre del último libro del Nuevo Testamento llamado Apocalipsis, del griego apocalipsi, que en español significa revelación. Entre los libros y escritos apocalípticos más conocidos están, en el Antiguo Testamento, por excelencia, el libro de Daniel, porciones de Isaías y de Ezequiel. En el Nuevo Testamento, el Apocalipsis de Juan, así como Mateo 24 y las parábolas del reino en Mateo 25. Por otro lado está la escatología, que etimológicamente se origina del griego eschatos, que significa último, pero en sentido amplio, escatón, en español, se refiere a los eventos finales del plan divino, es decir, el fin del mundo. Por lo tanto, escatología es la rama de la teología que estudia lo que sucederá al final del plan divino. Entendiendo el libro de Apocalipsis dentro de su contexto, de acuerdo a la hermenéutica bíblica, ni un solo versículo se puede interpretar fuera de su contexto, mucho menos un libro completo. Así es que el libro de Apocalipsis hay que entenderlo dentro de su contexto, es decir, las Sagradas Escrituras en pleno. El plan divino de salvación. Previendo la caída de Adán, Dios ya había concebido su plan divino de salvación. Desde Génesis 3:15, Dios ya estaba profetizando la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, con la cual aplastó la cabeza del enemigo. Vemos entonces que los eventos del Génesis narran el principio del plan divino, mientras que el Apocalipsis narra los eventos finales de dicho plan. La relación entre el plan divino y el reino de los cielos. Para entenderla mejor, separaremos el advenimiento del reino de los cielos en 4 etapas: el reino de Dios anunciado, el reino de Dios profetizado, el reino de Dios cumplido y por último, el escatón, los eventos de los últimos tiempos o el reino de Dios consumado. Estas 4 etapas las estaremos viendo en la próxima edición de su Conexión Bíblica. Los esperamos. Gracias por acompañarnos en Familias de Pacto. A continuación, abordaremos un tema esencial para tu vida familiar y conyugal, basados en la palabra de Dios. Dejamos en el uso del tiempo a nuestros anfitriones de hoy, los esposos Orozco. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que nos prestan el favor de su atención. Gracias por permitirnos ingresar a la intimidad de sus hogares o donde quiera nos den el favor de su atención. Durante 2025 hemos sido muy bendecidos al contar con su sintonía desde casa, desde el automóvil. Algunos desde su lugar de trabajo nos han comentado que están en sintonía de 760 AM y Familias de Pacto. Pues muchas gracias por sus reportes también a través de las distintas redes sociales. Muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias también por las palabras de ánimo que siempre nos brindan. Y por sobre todo, nuestra gratitud a Dios por permitirnos ser copartícipes en la difusión de las buenas nuevas de salvación y de palabras de aliento y restauración para cada familia.
Muchas gracias a todos y por cierto agradecemos a Huguito y Rina por Conexión Bíblica. Muchas gracias por todo. Como familias, todos necesitamos mejorar en ciertas áreas. Muchas veces también requerimos ser restaurados en áreas específicas en forma personal, en forma conyugal, en las relaciones con nuestros hijos, con la familia extendida. Pues respecto a este tema es que vamos a estar conversando el día de hoy, aprendiendo principios bíblicos, y para el efecto contamos con la participación muy especial de una profesional en el área de la psicología. Muchas gracias, Albita, por presentarnos esta conferencia. Seas bienvenida. Se trata de la licenciada Alba Orozco de Gómez, quien va a estar compartiendo con nosotros, como ya decíamos, un tema siempre en el área que el Señor nos permite participar, edificando y construyendo. Pues ella y su esposo tienen la bendición de trabajar, de impartir también escuelas familiares, escuelas de padres. Son activos en su congregación. Ella pues es licenciada en psicología, es docente universitaria, y pues hoy nos ha beneficiado el Señor, nos ha bendecido con la participación y la exposición de principios bíblicos que ella va a estar compartiendo con nosotros respecto al tema. Precisamente el tema titulado Construyendo una familia funcional. Bienvenida, licenciada Orozco de Gómez, con usted el tiempo. Es un gusto saludarles y compartir con ustedes el tema Construyendo una familia funcional. Para desarrollarlo, lo vamos a dividir en 4 bloques. El primero tiene que ver con el tema de la definición, la estructura, los tipos de familia. En el segundo bloque hablaremos sobre las familias funcionales. En el tercero, sobre familias disfuncionales. Y en el cuarto, podremos sugerirles algunas claves para la construcción de una familia funcional. Empecemos. La definición. ¿Qué es la familia? La familia, según las revisiones bibliográficas que realizamos para poder preparar esta conferencia, se conceptualiza como un sistema sociocultural en constante transformación para proteger y socializar a sus miembros. Es el grupo más importante para el desarrollo psicológico individual, para la interacción emocional y el mantenimiento de la autoestima de un ser humano. Por otra parte, el diseño de Dios para la familia, nosotros lo podemos encontrar y revisar a lo largo de la Escritura, como en muchos versos se explica cuál fue el diseño de Dios para la familia, porque esta es el elemento fundamental básico de la sociedad humana, y la estableció Dios mismo al considerar que no era bueno que el hombre estuviera solo. El matrimonio y la paternidad siempre revelan el carácter de Dios. Veamos algunos versos que lo refieren. En Génesis 1:28 dice: Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. ¿Se dan cuenta? La instrucción de Dios era que el hombre y su mujer fuesen fructíferos y se multiplicaran. Por otra parte, en Génesis 2:24 dice: Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Acá el verso nos refiere la importancia que Dios designa al matrimonio, ¿verdad? Como una unidad. En Salmos 127:3 dice: Los hijos son un regalo de Dios, recompensa suya son. Entonces, en estos versos hemos revisado cómo Dios habla de cuál es el diseño para los esposos, para los hijos. Y como les digo, así sucesivamente
podríamos seguir revisando a lo largo de la escritura lo que la Biblia dice en torno a la familia. Hablando de las funciones de la familia, es importante que tengamos en cuenta que a la familia le son designadas varias funciones. Acá solo vamos a mencionar 4. La primera de ellas es la socialización. Siempre las familias son las responsables de enseñar a los niños, a sus hijos, las normas sociales, todo lo que tenga que ver con los valores, saludar, respetar, todo ello se enseña en la familia. La forma de hablar, de expresarnos, la aprendemos en familia. Nuestras creencias, nuestros comportamientos esperados socialmente, cómo debemos de comportarnos, todo ello lo aprendemos en casa. Así es como los individuos aprenden a desenvolverse en sociedad. Por otra parte, a la familia se le ha designado la función de generar apoyo emocional. En la familia es donde debe brindarse el amor, el cuidado, la seguridad y dar ese sentido de pertenencia, que somos parte de un grupo, que no somos seres aislados. Eso se debe dar en la familia. Por otra parte, una de las funciones de la familia es apoyarse económicamente. Las familias comparten recursos como dinero, vivienda, comida, artículos de primera necesidad y todas estas son funciones de la familia. Por otra parte, ya lo mencionábamos hace un momentito, la reproducción. Las familias garantizan la continuidad de la especie humana, de la sociedad, al tener y al criar sus hijos en un entorno estable y de apoyo. Para finalizar este bloque, vamos a hablar de los tipos de estructuras familiares, cómo se tipifican las familias en forma general. Pueden haber otros tipos, pero acá hablaremos o mencionaremos los generales. Existen familias nucleares y estas se refieren a aquellos casos donde los padres y los hijos viven juntos en un mismo hogar. Cuando esto sucede, nos encontramos entonces frente a una familia nuclear. También hay familias extendidas. Estas incluyen parientes más allá de la unidad nuclear, como abuelos, tíos y tías. Estas también son familias. Por otro lado, podríamos encontrarnos en la sociedad hoy en día con familias monoparentales. Estas se refieren a aquellos casos donde solamente un padre o la madre cría a uno o más hijos, pero solo, ¿verdad? Esa es una familia monoparental. También existen las familias ensambladas, que se forman cuando dos familias se combinan después de un nuevo matrimonio. Puede incluir padrastros y hermanos. También hay familias sin hijos. Una pareja sin hijos, ya sea por elección o por circunstancias especiales, también constituye una familia. Acá terminamos nuestro primer bloque. Ahora empezamos con el segundo bloque de nuestro tema, que se llama familias funcionales. ¿Qué son las familias funcionales? Se considera funcional aquella familia donde las relaciones y las interacciones permiten una eficacia aceptable y armónica, donde los roles están establecidos en forma clara y todos trabajan con entusiasmo por el bienestar colectivo. Tomen en cuenta estas dos palabras, armonía y claridad, claridad en los roles. Para que una familia sea funcional, debe haber armonía, debe haber claridad para saber qué van a hacer, cómo lo van a hacer, de qué manera se van a organizar. A diferencia de lo que se cree, una familia funcional no es la que no tiene problemas, para nada. No creamos que una familia funcional es donde no hay ni un solo problema. Ese tipo de familias no existen. Una familia funcional es aquella que mantiene un equilibrio, que le permite progresar a través de las crisis hacia estados de mayor madurez.
Las familias funcionales tienen sus propias características. Acá vamos a señalar algunas. Por ejemplo, una familia funcional tiene compromiso. Todos los miembros de la familia se comprometen a sacar avante al equipo, ¿verdad? Hay respeto por la autonomía de cada uno de sus integrantes. Existe una distribución adecuada de roles y de tareas. Es decir, los padres asumen su papel de padres y los hijos, con la orientación de los padres, deben asumir también el rol que les corresponde, así como cada quien las tareas que les sean asignadas. En una familia funcional hay un liderazgo eficaz y este liderazgo eficaz está comprobado que deben asumirlo los padres. Cuando los padres asumen el rol que les compete, pueden favorecer que la familia sea mucho más funcional y sea cual sea la estructura que tengan, como hablábamos en el bloque anterior, ya sea que sea una familia nuclear, una familia extendida, una familia monoparental, pero alguien tiene que asumir el liderazgo y ese debe ser el padre, la madre o los dos padres o las personas que están al frente de la familia. Siempre una familia funcional es adaptable, tiene que tener esa capacidad de poder desarrollar la adaptabilidad ante los desafíos que la misma vida propone. No siempre se va a encuadrar a una sola cosa, tiene que tener flexibilidad para poder asumir los retos que la vida nos va presentando. En una familia funcional, la comunicación es abierta. Siempre están hablando, hay fluidez, hay comunicación, hay respeto por las opiniones de unos, de otros, y debe ser siempre una regla que haya una comunicación abierta para que una familia funcione. Por otra parte, la familia funcional tiene que tener una fe compartida. Recordemos que la escritura dice, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y acá no se refiere única y exclusivamente a los matrimonios, ¿verdad? O a las parejas. Se refiere a que debe haber unidad, que compartamos nosotros los valores, los principios cristianos, que todos vayamos en pos de una misma visión y una misma fe. Vamos a ver acá un ejemplo de una familia funcional que podemos verificar en la escritura, en la palabra de Dios. Y vamos a tomar como ejemplo la familia de Jesús. La familia de Jesús fue una familia totalmente funcional. ¿Por qué? Porque hubo cada uno de los elementos que voy a mencionar a continuación fueron proporcionalmente adecuados y brindados y provistos para que la familia funcionara. Hubo amor, hubo crecimiento, proveyó libertad, proveyó disciplina y límites, y también se generó armonía en esa familia. Veamos uno a uno estos elementos. En la familia del Señor Jesús, en la familia de acá de la tierra que le fue designada, se evidenció claramente el amor. Desde el principio vemos ahí en la familia de Jesús el reflejo del amor por medio de la compasión, la aceptación y el cuidado mutuo. Empecemos por recordar lo que dice Mateo 1:19. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero miren, ahí no hubo una mala intención nunca de José. Cuando supo que María estaba embarazada, no la quiso avergonzar, ridiculizar. Al contrario, fue una evidencia de que el amor perdona. No hace como un medio para exponer faltas o debilidades,
Pero por supuesto que la escritura más adelante nos narra cómo a José le fue revelado el plan de Dios y cómo a partir de ahí también él se dejó guiar para darle continuidad a ese plan perfecto, ¿verdad? En segundo lugar, el amor en la familia de Jesús se demuestra cómo se acoge a los suyos, aún a través de las dificultades. En Lucas 1:38 dice, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Aquí se puede ver la completa disponibilidad de la madre de aceptar el mandato divino. Ella no negó, ella no huyó, al contrario, ella estuvo en disposición de hacer la voluntad de Dios y tal como dice el verso, que se hiciera con ella como se le había dicho. Por otra parte, se evidencia que en la familia del Señor Jesús se denota el amor y el cuidado y cómo se procura el bienestar del otro. En Juan 19, 26 y 27 dice, cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Vean cómo hasta en la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo se van denotando ese cuidado, ese amor, ese designio de protección de unos a otros. Él no deja a su madre terrenal desamparada. Vean cómo trata de que allí entre madre e hijo se siga manteniendo ese vínculo. Así que en diversas facetas de la familia del Señor Jesús podemos denotar cómo se evidencia el amor. Por otra parte, en la familia del Señor Jesús se proveyó crecimiento y eso le dio funcionalidad a la familia, porque los padres de Jesús se encargaron de darle lo necesario para que su crecimiento fuera saludable y le prepararon integralmente para su vida. La escritura dice en Lucas 2:40, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Fíjense, dice el niño crecía y se fortalecía. Quiere decir que el niño crecía en estatura, crecía físicamente. La familia entonces debe procurar siempre el buen desarrollo físico de sus miembros. Para que sea funcional también necesitamos salud física. Así que son los padres, los encargados, los responsables de asegurar que en efecto sus hijos crezcan y se fortalezcan. Para ello deben de tener hábitos saludables, deben de tener formas adecuadas de alimentarlos, de hacer ejercicio, de procurar que vayan creciendo en talla, en peso, acorde a los parámetros, ¿verdad? Por otra parte, el Señor Jesús dice que también crecía en sabiduría. ¿Por qué es tan importante? Porque la familia debe desarrollar el intelecto de la persona, debe darles oportunidad para que aprendan, para que conozcan. Es allí en la familia del Señor Jesús donde vemos, como dice, progresaba en sabiduría. No hay que desalentar a los hijos diciéndoles, es que vos no sabes, a vos no se te queda, vos no servís para el estudio. No, eso no debe surgir en la familia. Para que una familia sea funcional, debemos proveer oportunidades para que los miembros crezcan. Claro, cada uno acorde a sus posibilidades, pero no denigrando esa capacidad cognitiva que Dios ha dado a cada uno de sus miembros. Por otra parte, la escritura también dice en este verso, y la gracia de Dios lo acompañaba. Por favor, familias, acá nosotros debemos ser intencionales en procurar que los miembros de nuestra familia busquen el favor de Dios, hallen la gracia de Dios. Pero eso solo se puede lograr
en la familia, ¿verdad? El tercer elemento que podemos ver de una familia funcional en la familia de nuestro Señor Jesucristo es el elemento de la libertad. La familia necesita miembros que sepan quiénes son y que respeten el espacio para la expresión de la individualidad de cada uno. Vean, en Lucas 2:43 dice, terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Y esto pues no es que esté hablando de descuido, es que recuerden, en esa cultura las familias convivían unos con otros y entonces debemos dar ese margen de libertad, ¿verdad? No querer tener a nuestros hijos, a los miembros de la familia como en una isla. No convivas con nadie más, aquí tienes que estar conmigo, no te juntes con los demás. No, en la familia tienen que generarse esas oportunidades de libertad para que también los hijos y sus miembros crezcan y sepan quiénes son, ¿verdad? Eso es muy importante. El otro elemento de una familia funcional que podemos ver en el ejemplo de la familia terrenal de nuestro Señor Jesucristo es la disciplina y los límites. Es justamente en la familia donde aprendemos nosotros a vivir bajo autoridad y a sujetarnos los unos a los otros. Si eso lo aprendemos en familia, podremos estar generando ciudadanos responsables, pero si en casa no nos enseñan los valores, las normas, el respeto a las mismas, ¿cómo podremos tener una sociedad plenamente estable y moralmente conformada? En Lucas 2:51 dice, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Fíjense, después de que lo encontraron, seguramente como parte del episodio que se había vivido, le tuvieron que haber llamado la atención. Pero miren, ¿qué dice? Jesús vivió sujeto a ellos. Él no hizo su voluntad. No fue un niño caprichoso, un niño desobediente. Acá la palabra dice, vivió sujeto a ellos. A pesar de la justificación de lo que Jesús estaba haciendo y que era parte de su ministerio, los padres en ese momento pusieron límites y normas. Y la misma escritura respalda y dice que Jesús las siguió porque él vivió sujeto a ellos. Entonces, de igual forma, los hijos necesitan una disciplina firme y amorosa, y eso solo se puede lograr en la familia. Una familia funcional necesita un quinto elemento, que es la armonía. ¿Recuerdan cuando estábamos dando la definición de una familia funcional? Resaltamos como elemento clave la armonía. Una familia funcional vela para que las relaciones entre sus miembros sean pacíficas y amorosas. A pesar de los conflictos, tenemos que procurar resolver los mismos de forma pacífica y amorosa. Siempre hablando del relato en el que nos hemos estado basando. En Lucas 2:48 dice que los padres le dijeron, ¿verdad? Te hemos buscado con angustia. Por supuesto que en la familia van a haber momentos de angustia, de dificultad. Y en general nosotros solemos sufrir por las personas que amamos cuando algo no está funcionando. Ser familia también significa experimentar dolor y angustia en algún momento de la vida. Todos tenemos dificultades, tenemos conflictos, pero son exitosas aquellas familias que saben resolver esos conflictos de una forma abierta y compasiva. Vamos ahora a pasar a nuestro tercer bloque de este tema que estamos desarrollando, y ahora nos compete hablar de las familias disfuncionales. La disfuncionalidad ocurre cuando el sistema agota sus mecanismos de adaptación y responde al estrés con una rigidez extrema. Entonces,
Si recuerdan, cuando hablamos de la familia funcional, dijimos que allá había armonía, entonces la disfuncionalidad va a referir que no hay armonía, no hay organización, no hay límites, no hay claridad de roles. Entonces, la disfuncionalidad no quiere decir mi familia es disfuncional porque soy una madre soltera. No, eso no es justificación ni es tema para asegurar que su familia va a ser disfuncional. O no se puede decir, es que como aquí vivimos todos juntos, abuelos, tíos y todos estamos aquí en una sola casa. Por eso es que nuestra familia no funciona. No, esa no es la razón por la cual una familia no funciona. Una disfuncionalidad, la familia deja de funcionar cuando el sistema, es decir, el sistema familiar, ya no se adapta y responde al conflicto o a la cotidianidad con cierta rigidez que no les permite avanzar. Las familias funcionales se caracterizan por cualquiera de los siguientes elementos que les voy a compartir. Número 1 puede ser por problemas estructurales. ¿Por qué problemas estructurales? Cuando hablamos de estructurales estamos refiriéndonos a la estructura, a la organización de la familia. Y pueden suceder a través de límites inadecuados y fallas en la jerarquía. ¿A qué se refiere esto de límites inadecuados? Cuando no hay normas, reglas claras en la casa, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, qué pasa si no se hace. Todo eso debe quedar claramente definido para evitar una disfuncionalidad, ya sea que mi familia sea nuclear, monoparental, extendida, como sea, tienen que haber límites, porque si no los hay, voy a fallar en la estructura, en la organización. Muchas veces también hay fallas en la jerarquía. ¿Por qué? Porque los padres o las personas que están a cargo no no asumen su rol como les compete. Por ejemplo, pensemos en una familia nuclear donde viven dos padres y están los dos, están los hijos, pero puede fallar porque hay problemas en la organización y en la jerarquía. ¿Cómo puede suceder? Por ejemplo, el hijo o la hija quiere hacer una actividad y de repente va con papá y le dice, papi, ¿me das permiso para ir a tal cosa? Anda a ver qué dice tu mamá. Y la mamá, anda a ver qué dice tu papá. Y entonces los tienen del tingo al tango. No hay una jerarquía, no hay un orden. No se sabe a quién acudir, en qué circunstancias. Las personas que están a cargo de la familia tienen que dejar claramente establecido su papel de autoridad, porque cuando no hay autoridad, no se sabe quién tiene el mando, quién va timoneando el barco, este puede ir a la deriva. Otro gran problema en la estructura de una familia es la famosa triangulación. ¿A qué se refiere? La triangulación es poner de intermediario o en medio de dos a un tercero. Muchas veces los padres ponen de por medio a sus hijos o los manipulan o los emplean para conseguir algo que les interese. Y eso no es correcto. O emplear a los hijos como intermediarios cuando los padres están separados. Esto suele ser un fenómeno común, que si se va con el papá, como que le manda recaditos la mamá con el niño. Y ya cuando viene, el niño viene de decir otro mandado, otro recadito. ¿Qué dice mi papá? Es que mi papá, y eso no es correcto. Tiene que haber un orden, una jerarquía, evitar esa triangulación para que la familia mantenga su estructura. Por otra parte, una familia se vuelve disfuncional cuando le da mucha cabida a ciertos mitos familiares. Y cuando hablamos de mitos, hablamos de ciertas creencias que a veces aprendimos de nuestra familia de origen y como que las seguimos trasladando y reproduciendo. Y son creencias que mantienen las dificultades. Por ejemplo, una creencia errónea es que las mujeres tienen que hacer las tareas de la casa y los hombres no pueden hacer ninguna tarea relacionada con lavar, con limpiar,
con ordenar, con sacar la ropa. Esa es una creencia falsa, es un mito. La casa, las tareas de la casa son responsabilidad de todos sus miembros. Así que no es válido dar cabida a ese tipo de creencias que lo único que hacen es preservar las culturas machistas o que no dan lugar a que realmente funcionen las cosas como deberían. Por otra parte, otra de las creencias o los mitos que están muy arraigados a veces, pero que no son reales, es el hecho de creer que una familia vamos a ser felices todo el tiempo y que nunca van a haber problemas. Y la literatura contribuyó un poco con eso, ¿verdad? Con aquellos cuentos y fueron felices para siempre. Miren, la vida tiene dificultades, presenta desafíos y hay que enseñar a los miembros de la familia a que no todo va a ser siempre de color de rosa, porque si no, le podemos otorgar un carácter de disfuncional a nuestra familia por no enseñar la realidad tal cual es. Otro gran problema que da lugar a que una familia sea disfuncional es que hayan secretitos en la familia. Cuando no hay una comunicación clara y abierta o cuando hacemos coaliciones, es que mira, hagamos esto, pero no le vas a decir a tu papá o no le vas a decir a tu mamá o los hijos entre sí, hagamos esto, pero no digamos nada. Esos secretos van a dar lugar a una familia disfuncional. Veamos en la escritura un ejemplo de una familia disfuncional. Pensemos y remontémonos un poquito a los capítulos de 37 al 50 del libro de Génesis y hablemos un poco de la familia de Jacob, Israel. ¿Qué podemos encontrar de disfuncional en esa familia? Miren, hubo un favoritismo, había poligamia, habían celos, había mentira, había engaño. ¿Cómo se demostró ese favoritismo paterno? Jacob amaba más a José que a sus otros hijos y eso causó celos, odio y resentimiento. Recuerden ustedes en cuanto a la poligamia y los celos. Jacob tuvo relación tanto con Lea como con Raquel, eran hermanas, y con sus siervas, con Bilha y Zilpa. Eso creó un ambiente de competencia y hostilidad entre las madres y los hijos. Por otra parte, había mentira y engaño. Fíjense que los hijos de Jacob, para ocultar lo que hicieron con José, engañaron a su padre haciéndole creer que había sido devorado por una fiera salvaje, usando su túnica ensangrentada. Entonces, todos esos secretitos, esas mentiras, esos engaños solo hacen que una familia se vuelva disfuncional. Vamos a concluir nuestra presentación hablando ahora de algunas sugerencias, algunas claves para que todos podamos construir una familia funcional. Una familia funcional tiene fuertes lazos familiares. Están bien unidos y comprometidos los miembros de la familia. No es calabaza, calabaza, cada quien para su casa. No, se defienden como equipo, se aman, se apoyan, se echan la mano. Fuertes lazos familiares, ya sea familias nucleares, ya sea familias monoparentales, ya sea familias extendidas, el tipo de familia que sea, pero que tengan fuertes lazos familiares, les va a asegurar construir una familia funcional. Intereses y objetivos compartidos, procuren tenerlos para construir una familia funcional. Adaptabilidad a los cambios, a veces tenemos, a veces no tenemos, a veces las cosas van bien, a veces van mal. Eso lo tenemos que generar y enseñar en la familia. Disfrutar el tiempo juntos, identificar y controlar distractores externos como los teléfonos, el trabajo. Eso tenemos que evitarlo para lograr cohesionarnos más como familia. En la familia debe haber respeto y confianza para que todos podamos crecer como familia funcional. Las responsabilidades deben ser compartidas. Las tareas deben ser compartidas en casa y distribuidas equitativamente acorde a la edad, a la capacidad también de cada uno.
En una familia funcional, los hijos los cuidan, son atendidos, son educados con amor, tal como hablábamos de la familia de Jesús, ¿verdad? La coalición entre los padres es básica. Los padres tienen que ser un equipo, porque si cada uno va por su lado, no van a poder apoyarse y se van a dividir. Otras de las claves para lograr las familias funcionales son las capacidades para resolver los conflictos. Tenemos que tener esa capacidad de negociación, de amor. Y si hay que llamar la atención, se hace con amor, pero con firmeza. La comunicación debe ser positiva, abierta y sincera, tal como ya lo mencionamos. Tenemos que manejar las diferencias y generar empatía unos a otros, ponernos en el lugar del otro. Si de repente papá sale a trabajar todo el día, no se imagine que solo él viene cansado, también mamá se cansa. Las tareas del hogar son agotadoras. Entonces, poniéndonos unos en el lugar de otros, podemos generar más empatía y desarrollar un ambiente de mayor confianza en casa. También debemos dedicarnos ética y espiritualmente unos a otros. Ya lo dijimos en el ejemplo del Señor Jesús, que crecía en gracia delante de Dios, gracias al papel también de sus padres. En la familia, para que haya funcionalidad, tenemos que controlar las emociones, porque si no tenemos inteligencia emocional, de repente le subimos mucho el volumen al enojo, a la frustración, a la ira, y eso no va a lograr dar los frutos del espíritu, solo va a dar lugar a los frutos de la carne. En la familia debe procurarse la salud física, emocional y financiera para que haya funcionalidad. Y por supuesto, también tenemos que procurar tener relaciones sanas con nuestras familias de origen. Generar esa cercanía necesaria con la distancia saludable. Espero pues que este tema nos permita reflexionar de cómo podemos lograr construir una familia funcional. Que Dios les bendiga, les dé sabiduría, gracia y amor para construirla. Ministerio Familiar y Grupo CREA te recuerda que sus actividades y servicios regulares se estarán reanudando a partir del 10 de enero del 2026. Dios les bendiga. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.